Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la sesión general de nuestro hospital, en donde el servicio de otorrinolaringología presentará un caso, un tema que, pues, aunque todos durante la escuela estudiamos algo de otorrino, pero espero que la presentación les sea demostrado de lo que es la cirugía del tabique nasal. El doctor Emanuel, residente de primer año, les presentará la sesión. Hola, bueno, antes que nada, buenos días a todos, muchas gracias por venir. La plática de hoy vamos a abordar las complicaciones de la septoplastía. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis. Claro, antes que empezar a abordar propiamente, creo que esto es importante y más que nada en nuestro servicio, porque la septoplastía viene siendo el procedimiento base para cualquier operación de nariz. Llámese rinoplastia constructiva, funciones estéticas, funcionales, reconstrucciones de válvula nasal, todo se limita o empieza por aquí, por una septoplastía bien hecha, ¿sale? Pero bueno, como no todos saben de septoplastía o qué es esto, entonces primero vamos a empezar preguntándonos pues, de qué se trata este procedimiento quirúrgico. La septoplastía está destinada a corregir la desviación del tabique nasal. Es básicamente una remodelación o resección de las partes óseas y cartilaginosas de la nariz. Esto, pues con simples objetivos, mejorar la ventilación nasal, reducir la obstrucción y aliviar los síntomas asociados, como puede ser la congestión, el ronquido o infecciones recurrentes, y finalmente mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar, a lo mejor cuando dije pues el tabique, propiamente el tabique nasal, pues muchos no saben de qué hablamos o alguna vez lo oyeron, pero no es algo que comúnmente en la carrera se oiga o se mencione. Entonces, aunque hay artículos que nos describen hasta 13 partes del tabique nasal, vamos a como repasar lo más sencillo, que sería el cartílago cuadrangular, la parte de la lámina perpendicular del hueso etmoides, el vómer, la cresta del hueso maxilar y la cresta del hueso palatino. Como se puede ver en esta imagen, estos son todos los componentes de lo que nosotros a lo mejor solo nos podemos sentir la parte más superficial que está aquí, pero todos y cada uno de ellos involucran en el buen funcionamiento de la nariz. Al final la idea es que esto funcione correctamente, esté alineado y nos ayuda a que el flujo del aire pase de la manera más óptima a nuestra nariz y podamos respirar mejor. Entonces, pues ahora vamos a hablar de qué complicaciones puede tener esta cirugía que aparentemente podría ser como la más común. Este artículo, que es del American Journal de Otorrinolaringología, tiene un factor de impacto de 1.7. Este consistió en una revisión de forma sistemática de la literatura de los últimos 5 años y calculó las tasas agrupadas de las complicaciones clásicas en esta cirugía. Entonces, la desviación septal sigue siendo una de las indicaciones quirúrgicas más frecuentes en nuestra especialidad. De hecho, hay quien refiere que es la cirugía más frecuente o la primera en nuestra especialidad, y hay quien dice que incluso en algunos hospitales es la más frecuente contra todas las demás especialidades. Entonces, las cifras dentro de estos efectos adversos, a ser la más común, pueden variar desde el sangrado inmediato hasta una perforación tardía, que vendría siendo una de las complicaciones que, pues, sería como de las que más nos preocupan. Esto es la razón por la que esto merece un análisis que vaya más allá como de este simple porcentaje, ¿no? Y bueno, al final, en cada estadística, cada porcentaje, cada paciente que le ocurre una complicación, pues es la historia clínica de un paciente y la destreza de todo un equipo que está detrás de esto. Ahora, propiamente el metaanálisis, ¿en qué consistió? Pues bueno, se hizo un research en diferentes fuentes, un PubMed con alrededor de 6.800 artículos, Scopus con 3.200 y Web of Science donde se aportó 2.900. Se ocupan marcadores de duplicados, de que no sean legibles, que no entren dentro de los marcadores que ya se mencionó en el artículo, en los que nos quedaron aproximadamente unos 8.000. Después se excluyen tópicos que no vayan como con el correspondiente de este tema, algunos que no cumplen como con las estadísticas que se requieren, dejan unos 222, y de esos 222 al final con los criterios de exclusión para poder hacer un buen análisis y que quede lo más homogéneo posible, terminamos con 18 artículos. ¿Sale? Con estos es con los que se manejan las tasas que mencionaremos a continuación. Entonces, algunos de los más destacados de estos 18 sería el de Setiner del 2017, en el que se manejaron 281 casos. Se les dio un seguimiento de 20 días. Los días importan porque aquí es donde vamos a ver qué complicaciones hay y más adelante mencionaremos pues, el tipo de complicación que se puede presentar en temprano y tardío. Otro de los más importantes es el que se dio seguimiento por 6 meses, Deseo en 2020, son 67 pacientes, pero el seguimiento fue muy bueno. Y el de Tian, el número 14, en el 2020 también, 23 pacientes, pero ahí se les logró dar un seguimiento desde 12 y 24 meses.
En una cirugía como esta, donde lo que se busca es la función, el seguimiento a largo plazo es muy importante, porque a lo mejor hay muchas cirugías que vemos 3, 6, 12 meses en lo que se ve muy bien, pero a lo mejor a los 2 años empiezan a haber complicaciones por no seguir una buena técnica quirúrgica o por algunas tardías como el septo perforado. ¿Sale? Entonces, evidencia hasta el 2024, que es lo que nos abarcaba este artículo, que es lo que estamos buscando al final, menos dolor postoperatorio. Los pacientes ya no solo quieren que sea una cirugía buena, sino que no duele, no molesta. Menos hematomas, mencionaremos más adelante a qué me refiero con hematomas, son hematomas septales. Menos sinequias, que también lo describiremos adelante. No que vaya una baja o una disminución de las hemorragias que podemos presentar tanto en agudo como en tardías. Y al final la traducción clínica, ¿no? Buscamos que los pacientes tengan un mejor descanso en la primera noche, así como en todos los demás, y que tampoco se haya o se asocie con tantas urgencias, ¿no? Relacionadas con incomodidad o sangrado, tanto en agudo como en tardío. Entonces, hablamos de las complicaciones clásicas y los porcentajes, claro. La hemorragia posoperatoria en un 4%, la perforación septal en un 2%, el hematoma en un 2%, la persistencia de una desviación en un 13% y la sinequia en un 4%. Aunque estos números no asustan por ser bajos, sí señalan dónde concentrar las energías preventivas. ¿Sale? Vamos a ir desglosando una por una estas. La hemorragia posoperatoria, pues es la más común o la complicación temprana más común. ¿Sale? Aquí pues lo que nosotros vemos, ¿no? Un reciente de primer año como nosotros, pues podemos sentir que a lo mejor retirar el taponamiento nasal a un paciente es algo de manual, es un mero trámite hasta que la cavidad se inunda de rojo, ¿no? Aunque sea raro, personalmente hemos visto a lo mejor 3 o 4 casos reales de un sangrado que amerite algún movimiento importante, pues no quedarnos con el de, se ponen taponamientos únicamente por gusto, porque es lo que todos estamos acostumbrados. Aún con todas las variaciones de taponamiento, el objetivo es que se haga una correcta compresión y que podamos retirar el taponamiento sin ningún riesgo, ¿no? Hasta que no veamos un sangrado real o que nos llamen para un sangrado real es cuando empezamos a comprender el riesgo de estos. El hematoma septal. ¿Qué es un hematoma septal? Básicamente es la acumulación de sangre en el espacio que está entre el cartílago septal y las mucosas. Lo que estamos buscando es que este hematoma se pueda drenar a tiempo de ser detectado y que al aplicar la correcta compresión del tapón, pues tengamos una disminución de este evento. ¿Por qué nos preocupa este hematoma? Porque a largo plazo nos puede dar una infección y una necrosis del cartílago. Y esto al final gira en torno a la hemostasia y a la compresión adecuada. Un hematoma que no se trata a tiempo termina siendo una necrosis. Una necrosis del tabique termina perdiéndose, reabsorbiéndose, y al final el tabique es la base de nuestra nariz. Un tabique que se perfora, un tabique que termina mal, se cae. Es decir, la nariz se nos cae y podemos tener una silla de montar por una simple cirugía de un septo. ¿Sale? El porcentaje combinado es bajo, pero el día que alguna vez le pase, pues es bastante complicado y difícil no olvidar este tipo de situaciones. ¿Sale? La perforación septal. Pues es básicamente eso, que por alguna razón el tabique se pierde, se muere, y entonces tenemos una comunicación entre uno y otro lado de la cavidad nasal. ¿Cuál es la causa más común? Normalmente es que durante la cirugía hagamos una resección de la mucosa por ambos lados. Al final el tabique se irriga a través de un proceso de perfusión, no es como que tenga un vaso tal cual propiamente irrigándolo, pero cuando se perfora o se pierde la mucosa de ambos lados es cuando se corre el riesgo y se abre. Y una perforación, pues al final tiene mucha clínica, ¿no? El orificio anterior de 0.5 centímetros puede cambiar el escenario clínico y son pacientes que nos llegan por un silbido respiratorio, una epistaxis recidivante o costras persistentes y un control ambulatorio difícil. Incluso hemos tenido casos de una tos crónica que no se encuentra tratamiento y hasta que no hacemos una endoscopía posterior para ver qué es lo que tiene, el paciente fue operado de una rinosepto hace 15 años y ese era el problema. Tenía una perforación muy posterior y esa era la razón por la que ningún médico le encontraba el tratamiento a su tos. Entonces, no descartar la importancia de esta perforación. Y aunque solo sea un 2% de los que lo presenten, es algo muy importante. ¿Sale? Ahora, otra complicación, la desviación residual. ¿Esto a qué nos referimos? Es decir, que el cartílago permanece con esa desviación después del procedimiento. Y un caso, digo, para que nos ubiquemos, imagínense un violinista profesional que se le hace una septoplastía, técnica impecable, el mejor cirujano del mundo que ustedes quieran, y regresó a los 6 meses con una asimetría nasal. Esto coincide con a lo mejor que hay retorno a los conciertos en ambientes de aire acondicionado extremo. Hacemos la endoscopía y vemos que hay un desplazamiento leve en la crura caudal. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues el desplazamiento. ¿Quiere decir que el cirujano hizo algo mal? No, a veces solamente es muchos factores aparte de este, ¿no? Es una lección clínica.
hay algo muy importante que se llama la tensión elástica del cartílago, es decir, una vez que posicionamos el cartílago donde tiene que estar, hay que asegurarnos de que esté bien posicionado, de que lo fijemos a la espina anterior, de que hagamos muchas cosas durante la cirugía. Y aún haciendo todo eso bien, hay algo que se llama memory effect. ¿Esto qué quiere decir? Que el cartílago básicamente recuerda dónde estaba posicionado y solito se mueve otra vez a donde estaba como mal posicionado. Aún poniéndolo, arrastrándolo, apachurrándolo, colocándolo en la posición, el memory effect existe y nos puede causar un problema. También incluso a veces con sonarse con fuerza en temporadas, la persistencia del aire acondicionado, el evento traumático, esto favorece los desplazamientos. Entonces, esta desviación solo ocurre en un 13% de los casos y no siempre representa fracaso, pero sí resalta la importancia de hacer una fijación sólida en la zona caudal y esta viene siendo nuestra complicación tardía más frecuente. ¿Sale? Otra complicación, tenemos a la sinequia. La sinequia es un puente fibroso entre el septum y el cornete. Es lo que vemos aquí, es una comunicación o una persistencia de la mucosa. Esta tiene una incidencia reportada del 4%, según toda la revisión que hicimos ahorita, y aunque algunas son asintomáticas, por no decir la mayoría, pueden incluso presentar rinorrea unilateral o dificultad ventilatoria en alguna inspiración forzada. Aquí, las estrategias de prevención que podemos rescatar es el uso de férulas. Férulas hay de muchos tipos, pero el punto es que disminuyen la adherencia, aunque generan cierta incomodidad. Los pacientes ahora dicen que no quieren que se les ponga absolutamente nada después de una cirugía nasal, que no quieren respirar bien, que por qué no les ponemos cosas, hay muchas cosas que hemos visto. Digo, para hacer un breve como resumen de todo lo que se puede usar de férulas, hay de plástico, hay como de gel foam, un poquito de materiales como que se van expandiendo solos dentro de la nariz, e incluso está la serpentina. Digo, todos y cada uno pueden defender, y es muy válido cuál es lo mejor. Hay unas que se usan a lo mejor más en procedimientos estéticos, unas que se usan más en procedimientos un poquito más funcionales. El punto de todas estas es que nos hagan compresión en la nariz y que evitemos todas las complicaciones, ¿sale? Incluso para detener sinequias en la zona más superior podemos ocupar algún otro tipo de material, como hemostáticos, S100 y otro tipo, para que no nos hagan este tipo de uniones, ¿vale? Al final, otra opción que también tenemos, que nos menciona el artículo, son los lavados salinos postoperatorios. Muy importantes en general, no solo para esta situación, pero se trata de mantener la mucosa hidratada y evitar costras. Muchos creen o descubren hasta que los operamos que existe la solución salina con lavados y que son muy funcionales, pero en realidad las podemos usar incluso si no tenemos alguna operación, sino solamente para mantenernos bien en las temporadas de alergia, en las temporadas de sequedad, nos ayudan a disminuir toda la complicación y la mayoría de los cuadros que tenemos nosotros en otorrino, ¿sale? Bueno, tan importantes son los lavados salinos que al final haremos unas preguntitas y el que gane, ya saben, se lleva uno de estos. ¿Ok? Consideración clínica. El equilibrio entre confort y prevención es fundamental, ¿sale? La evidencia respalda que las férulas tienen que estar al menos 5 a 7 días y hay otra cosa que nos ayuda mucho, la presencia de la sutura transeptal. Esto es lo que junto ofrece la mejor tasa de éxito para no alterar la microbiota nasal y a su vez reducir las complicaciones dentro de nuestra operación. Entonces al final una buena férula o una buena como aplicación de férula, ya sea la que ustedes gusten, más la presencia de una sutura transeptal es lo que se ha demostrado reduce todas nuestras complicaciones. Hay otra revisión que nos hace este mismo artículo sobre la sewing suture, que es básicamente una opción alternativa para hacer la sutura dentro de nuestro tabique, que es hacerlo como el movimiento de una máquina de coser. Esto es una simple variación en la trayectoria, es decir, que la aguja se encarga de sellar mejor los espacios virtuales para reducir la presencia de hematomas y de perforaciones y también disminuir su tiempo quirúrgico. Reduce el trauma sobre la pared nasal y las molestias al retirar las suturas. Entonces es una innovación que puede ser a lo mejor menor, pero es importante porque protege nuestra vasculatura septal cuando más lo necesitamos. Al final, la duda queda si cirugía o manejo médico, ¿no? La tasa de complicaciones, al final, entre todas las complicaciones que tuvimos en todos los pacientes en los 18 artículos finales, fue del 0.3 hasta el 4.1. Eso nos habla de una muy baja tasa de complicaciones y mejoría significativa en la calidad de vida de 6 a 12 meses, ¿sale? Entonces, el mensaje clave aquí es que el riesgo existe sí, pero el beneficio supera claramente cuando la indicación es adecuada y la técnica es meticulosa. Es decir, cuando estamos comparando, si queremos hacer un manejo de medicamentos contra un manejo quirúrgico, siempre es mejor hacer un manejo quirúrgico siempre y cuando esté indicado y obviamente esté respaldado por un otorrinolaringólogo que lo haya visto. También tenemos el estudio de Taha que nos mostró superioridad de la septoplastía contra el manejo médico. Hay diferentes marcadores que nos ayudan a hacer esta evaluación. Uno de ellos es el NOES, que es como una forma estadística más precisa de hacer la mejoría sintomática. Esto es lo que nosotros evaluamos en la escala NOES, la congestión nasal, sin molestias, muy poca molestia, moderadamente molesto, muy molesto y severamente molesto, ¿sale?
Está congestión nasal, obstrucción nasal, problemas para respirar por la nariz, problemas para dormir, incapacidad para tomar suficiente aire por la nariz durante el ejercicio. Al final hacemos una escala sumando todas las puntuaciones, esto lo hacemos como por 5 y a partir de ahí obtenemos un resultado. El otro como que ocupamos es el SDUT 22, que nos encarga de validar el impacto que tiene en la calidad de vida, y al final son formas de evaluar cómo está a mediano y largo plazo. Rápidamente, el SNUT 22 es igual un test con 22 ítems, como lo menciona el nombre, en el que entre todos lo que podemos mencionar es la necesidad de estar estornudando, la sensación de bloqueo nasal, el estornudo, la rinorrea, el toser, a lo mejor qué tan sólido está el moco, la dificultad para quedarnos dormidos, qué tanto nos despertamos en la noche, qué fatiga tiene, incluso si está triste o no el paciente, obviamente referente a sus síntomas, ¿no? Entonces, con todos estos se hace como estadio de mejoría y obviamente la cirugía sigue siendo como mucho más impactante a 6 y 12 meses e incluso a largo plazo. No menciono más que allá de 24 meses porque como mencioné en un principio, el estudio no abarca más allá de 24 meses. Pero claramente en nuestra clínica lo vemos todos los días, la cirugía tiene una respuesta mucho más favorable. Al final los efectos adversos mayores ya de todo en PubMed nos dan menos del 5%. Y la interpretación clínica es que pacientes con uso crónico de corticoides tópicos y dilatadores externos reportan que después de una septoplastía hay un alivio duradero que las terapias conservadoras no logran ofrecer. ¿Vale? Entonces, la formación quirúrgica. También nos hace un hincapié muy importante que la formación quirúrgica es como vital para esta parte de la cirugía. La pericia del cirujano es el factor más determinante en los resultados, aunque muy complicado de evaluar. Hay cirujanos que tienen una tasa de complicaciones menor al 0%, o sea, 0.1, 0.002, y hay quienes tienen 3, 4. Entonces eso también hace complicado hacer una evaluación más sostenida de todos estos. No puedes pedirles como que sistematicen una técnica quirúrgica. Pero bueno, el punto es disecar sin rasgar, respetar la zona K y dominar las suturas de transeptar, que es lo que reduce la mayoría de las complicaciones. Al final se trata de respetar esa mucosa, que es la división entre el septo. Bueno, también el paciente es muy importante en todo esto. Hay que enseñarle que debe evitar los estornudos explosivos, que él no se tiene que sonar la nariz. Al final, el estornudo es algo fisiológico, pero no quiere decir que tú lo generes. O sea, pero sí quiere decir que el paciente no tiene que estar suene y suene y suene porque nos puede irritar la mucosa. No sonarse con la boca cerrada en el posoperatorio también es importante. Y bueno, al final, todas las indicaciones que mencionamos durante, es decir, cuidados de la zona, lavados con popotes, que no se asoleen, evitar esfuerzos físicos. A lo mejor cada médico tendrá algunas variantes entre esto y otro, pero lo más importante es que nos cuiden la mucosa y que eviten como lastimarla, irritantes, entre otras situaciones. La conducta postquirúrgica a veces es el complemento invisible del acto técnico, ¿no? O sea, aún con nosotros, con la mejor técnica, si nuestro paciente no sigue indicaciones, es muy complicado que tengamos un resultado favorable. Bueno, el mensaje central, la septoplastía es segura cuando se realiza con planificación rigurosa, visualización amplia y un respeto de la anatomía, ¿sale? La responsabilidad es compartida entre cirujano y paciente y, bueno, siempre va a haber áreas como de mejora, es decir, sustitución de taponamientos por suturas. Hay como un tema ahí que mencionaba el artículo entre quienes defienden que el taponamiento siempre tiene que estar, hay quienes dicen que con la sutura es más que suficiente, hay quienes dicen que ambas. Como decíamos, el mejor resultado fue con ambas, pero bueno, hay corrientes que han demostrado el porqué y con muy buenos resultados que a una u otra pueden funcionar muy bien, ¿sale? Las nuevas técnicas de sewing, es decir, la sutura en máquina de coser que decíamos, también ha ayudado mucho, tiene muy buena respuesta. Las férulas personalizadas es otra corriente nueva, es decir, el uso de técnicas con férulas que se hacen con modelación 3D a través de cierto como manejo más específico de la cavidad nasal. Pero bueno, de nuevo, cualquier férula es funcional. Y el control estricto del sangrado como un estándar cotidiano, es decir, no por creer que tenemos una técnica impecable, dejar de ver a los pacientes, preguntarles cómo están, mañana, tarde y noche, pasar a verlos siquiera de vez en cuando, una vez al día, darles el seguimiento a los 7 días, darles un seguimiento constante de la mucosa. Y bueno, finalmente las limitaciones de este artículo. La heterogeneidad del artículo es real, de hecho el mismo artículo lo menciona. Hay muchos estudios y cada uno de ellos con diferentes técnicas quirúrgicas, cada uno de ellos con diferentes criterios y con diferentes métodos y cirujanos. Entonces, aún aplicando criterios estrictos donde quedaron 18 artículos, es muy complicado hacerlo muy homogéneo. Y al hacerlo muy homogéneo, se vuelve complicado volverlo para la población en general. Entonces, es un no acabar. O lo haces como muy específico o lo haces como muy sensible o muy específico, ¿no?
La heterogeneidad dentro de cada estudio, es decir, la variabilidad interna de las técnicas quirúrgicas que tiene cada cirujano, como lo mencionábamos, y los métodos de seguimiento y la definición de las complicaciones. Aún teniendo definiciones como claras de cada complicación, a veces hay quien considera un sangrado hemorrágico a partir de cierta cantidad, hay quien al mínimo dato de epistaxis ya lo considera una complicación. Eso también varía mucho dentro de cada estudio. Falta de datos sobre la efectividad de las medidas preventivas, es decir, señalar explícitamente que no existen datos suficientes para evaluar si hay prácticas como clínicas como para cada una de las situaciones. No hubo grupo de control en ninguno de todos los estudios, es decir, no posee un comparador adecuado, lo que impide concluir una causalidad o superioridad de técnicas específicas. También es complicado asignar grupos de control en este tipo de procedimientos porque no puedes decir a ti te opero y a ti no, o a ti te voy a hacer esta técnica y a ti no, porque caería en un principio de no ético. Si tú sabes que una técnica quirúrgica es mejor desde tu perspectiva, no puedes decir tú sí hazla, tú no hazla. Alta variabilidad en el seguimiento. Como mencionaba en un principio, el tiempo de seguimiento en cada uno fue muy distinto, desde que algunos hicieron días, algunos meses y algunos hasta 24 meses, es decir, 2 años. Eso nos dice, las complicaciones se pueden presentar en cualquier momento de todo ese periodo. Hay una poca estandarización en la evaluación de complicaciones, es decir, no te dice si se buscó la nariz por método endoscópico, ojo de buen cubero, si hizo una rinoscopía, si hizo una evaluación clínica subjetiva, si alguien solamente lo detectó así como viéndolo por una rinorrea, ese tipo de cosas no vienen detalladas. Y bueno, la exclusión de poblaciones relevantes, ninguno de todos los artículos mencionados tenía algo sobre pediatría o algún paciente oncológico y son pacientes que vale la pena abarcar en alguna otra situación o en algún futuro. Y bueno, técnicas quirúrgicas no uniformes. Septoplastías convencionales, endoscópicas, extracorpóreas, procedimientos combinados con turbinoplastía, es decir, que además trabajemos con los cornetes de la nariz, que además hagamos una rinoplastía, que además hagamos una valvuloplastía, que además hagamos algún otro procedimiento como algo estético. Entonces, la verdad es que la mayoría de las veces no solo hacemos el tabique, casi, por no decir todas las veces, involucramos muchas áreas y a veces hasta, les digo, como algún procedimiento estético. Entonces, dejar aislado únicamente las complicaciones propias del septo es complicada en estas cirugías. Y bueno, al final valdría la pena hacer un análisis multivariado que permite identificar claramente qué factores, ya sea tabaco, alergias, diabetes, el cirujano, qué técnica, para saber o aumentar las probabilidades de complicaciones y hacer como un análisis más específico. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este caso? Pues que la septoplastía es un procedimiento seguro, con una baja tasa de complicaciones, que la precisión técnica y la habilitación adecuada son determinantes para minimizar las complicaciones, es decir, una exposición adecuada de la nariz, el procedimiento con el que más confianza tenga el cirujano, con el que más pericia tengas, el que sepa resolver más las complicaciones, es el que va a tener el mejor desarrollo. Y que se necesitan estudios controlados y prospectivos para evaluar intervenciones que nos puedan ayudar a reducir complicaciones. Es decir, que hace falta homogeneizar. Pero como decía, en el momento en el que decimos vamos a hacer todos una técnica quirúrgica de tal cirujano, que el volumen puede que sí lo exista, entonces ya no lo puedes sacar a una población en general, porque entonces más bien estás evaluando la calidad de un cirujano y rara vez un cirujano se va a prestar a que evalúe solamente su calidad. Entonces ahí es una complicación. Ahora vamos a hacer las preguntas para ver quién se queda con el lavado nasal. Son 5 preguntas, son muy sencillas y se mencionaron durante la plática. El servicio de otorrino también participa. Pero bueno, si el servicio de otorrino gana, ya tiene su premio. Esperemos que lo defienda. A ellos se les dio un premio aparte. ¿Cuál es la complicación temprana más frecuente después de una septoplastía? A ver, servicio de medicina interna. La hemorragia postoperatoria. Ok, muy bien. Medicina interna, punto 1. Otorrino, quiero pensar que se la sabían, punto 1. Vale. Vamos a hacer, a ver, pregunta número 2. ¿Qué complicación tardía presentó la mayor prevalencia en el metaanálisis? A ver, medicina interna. No, pues rápido. A ver, MIPS, servicio MIP. Desviación septal residual. Sí, anestesio, desviación septal residual. Entonces, en un 13%. ¿Otorrino se la sabía? Sí, ¿verdad? Obvio.
La tercera, fue la tasa de perforación septal reportada y a qué se asocia principalmente la perforación septal? A ver, Anastasio dice 13%. ¿Quién dijo 0.2? Cirugía dice 0.2. ¿Alguien más? Ok. ¿Otorrino? 2% y se asocia a que se desgarra la mucosa de ambos lados. Ok. ¿Quién? 2% y se asocia a los desgarros bilaterales, exactamente. Punto para otorrino. El 4. La principal limitación metodológica señalada por los autores. La heterogenicidad, exactamente, cirugía. Y finalmente, la principal implicación metodológica. No, esto ya. Bueno, ahora la quinta, entonces medicina interna tiene 2, cirugía tiene 1, anestesio tiene 1, otorrino tiene 4, quiero pensar. Pero bueno, otorrino, como dije, ya ganó. Ya se les dio su premio incluso. Entonces, ¿qué conclusión general ofrece el artículo respecto a la seguridad de la septoplastía? A ver, cirugía primero, ya me había levantado. ¿Qué es segura? Ok, medicina interna. ¿Qué es segura con baja tasa de complicaciones? Ok, sí, ambos están bien. 4%. Exactamente, menos del 4%. Entonces ahí medicina interna y cirugía contestó primero, entonces cirugía queda empatado. Una de desempate para ver quién se lo queda. A ver, vamos a hacer una de desempate para ver si cirugía o medicina interna. Una de desempate por Regina, entonces. A ver, servicio de otorrino. ¿Ustedes qué preguntas se les ocurriría hacerles? La temprana más común. ¿Cuál es la segunda complicación temprana más común? El hematoma. Se lo lleva a cirugía, entonces, una pena. Pues bueno, con eso estaríamos concluyendo este artículo. No sin antes agradecerles a todos y pues alguna duda o pregunta que tengan, con toda confianza. ¿Sale? Es indiscutible que la cirugía de nariz es una cirugía que no tiene mayores riesgos cuando esta cirugía la realiza una persona con entrenamiento. Si no hay un entrenamiento adecuado, la cirugía de nariz es una gran complicación. Se hablaron de algunas complicaciones como esporádicas o raras, como es una perforación septal. Pero una perforación septal puede desde nada más causar un silbido al respirar hasta deformar la pirámide nasal. Si nosotros consideramos que la entrada de aire a los pulmones tiene que ser por la nariz, si no hay una nariz que prepare el aire, nunca podrán los pulmones respirar adecuadamente. Entonces, si nosotros al hacer una septoplastía, por corregir una desviación septal, hacemos una perforación, pues estamos trastornando totalmente la vida de este paciente. Hay un sinnúmero de técnicas y se han modificado las técnicas de cirugía de nariz. En mis tiempos, nunca se debe decir eso, había una sola técnica que era la del doctor Kotl. Y cuando hacíamos una técnica de Kotl, raramente teníamos alguna complicación. Ahora con las modificaciones en las técnicas, en los abordajes, nosotros siempre abordábamos la nariz desde la punta nasal hacia adentro, ahora abordan a la mitad de la nariz para adentro, han cambiado los abordajes y se han aumentado las complicaciones. Asimismo, en la reconstrucción del tabique nasal, es importante cuando uno opera una nariz, darle solidez a ese tabique nasal. Podemos quitar todo lo que es el soporte, la parte cartilaginosa o ósea del tabique nasal, pero la tenemos que reponer. Y al reponerla entonces es que tenemos que hacer los puntos de sutura para que el tabique quede en su lugar y que no se mueva. Entonces, siendo una cirugía sencilla, requiere de mucho entrenamiento. No es fácil realizarla y es muy difícil enseñarla, puesto que cuando se opera un abdomen, pues ahora con los endoscopios se ven grandes pantallas, pero no una nariz. Podemos hacer una cirugía de nariz con el endoscopio porque dificulta mucho el abordaje, la disección
y la cirugía adecuada. La enseñanza de una cirugía de nariz es difícil y tienen los estudiantes que trabajar mucho en el cadáver. Si no van al cadáver, difícilmente podrán hacer una buena cirugía de nariz. Si no hay preguntas o comentarios, siendo que mi voz cada vez se apaga más, creo que daremos por terminada la sesión. Muchas gracias.